con nosotros. Gracias. Buenos días, hermanos. Vamos a 1 Corintios 4. No sé cuántos de vosotros estáis siguiendo regularmente los cultos, asistiendo desde casa, pero creo que todos estamos aprendiendo mucho este año. Estamos haciendo 2 series importantes, uno en Números, otro en 1 Corintios. Yo por lo menos estoy disfrutando mucho y aprendiendo muchísimo. Y todo esto en el marco de un lema que tenemos, una meta que tenemos este año, que es amar a la iglesia, ser más como Cristo, amando a la iglesia. Cristo ama a su iglesia y queremos ser como Él, también en el sentido de amarnos más unos a otros y amar la iglesia. Y pues 1 Corintios está ayudándonos a entender cómo cumplir con esta misión de amar a la iglesia. Si os puedo ayudar a recordar, 1 Corintios es una carta escrita por Pablo a una iglesia que él había fundado hace 4 o 5 años antes de la carta. Está intercambiando ahora cartas con ellos, resolviendo problemas. Y en la resolución de esos problemas aprendemos mucho sobre la iglesia y cómo amarla más. Los 4 primeros capítulos se ocupan del primer problema que tenía esta iglesia. Hay 5, 6, 7 problemas principales en el libro. Y del capítulo 1 al 4, Pablo aborda uno de esos problemas. Es el problema de la división. La división. Empieza a introducirlo en el capítulo 1, cuando empieza a hablar de unos en la iglesia que decían, yo soy de Pablo. Otros decían, yo soy de Cefas, de Apolos. Había grupos de fans de algún líder u otro que daban más importancia a un líder que otro y que se asociaban con un nombre. Y Pablo quiere ocuparse de este tema porque era problemático, estaba causando división y otros problemas. Entonces, los 4 primeros capítulos tratan de esto. Pero uno podría preguntarme, espera, hace 2 semanas Benjamín estaba hablando sobre el capítulo 3 y nos dijo que Pablo dejó zanjado el tema de la división. ¿Cómo es que seguimos con el capítulo 4 hablando de lo mismo? Pues Benjamín tenía razón, porque en el capítulo 3, versículo 21, Pablo dice, así que ninguno se gloríe en los hombres. Ninguno se gloríe en los hombres. Y Benjamín dijo, ya está, conclusión. Sin embargo, Pablo no ha terminado del todo. Entonces tenemos el capítulo 4 donde finalmente va a acabar con el tema definitivamente de la división. Y eso es donde estamos esta mañana, en la primera parte del capítulo 4, donde Pablo nos va a dar 6 motivos por qué no hemos dado tanta importancia a los hombres. Luego acabará definitivamente con un pasaje muy interesante la próxima vez, donde Pablo, en plan sarcástico, remata todo el tema. Pero estamos, versículos 1 al 7, hablando de por qué no hemos de dar demasiada importancia a los hombres. Esto hay que entender un poco como un tema de equilibrio. La semana pasada, en Números, Josué nos estaba compartiendo que uno de los peligros que podemos tener con los líderes es murmurar en contra de ellos, es quejarnos de nuestros líderes. Este es uno de los problemas que podemos tener. En un extremo podemos ser demasiado críticos de nuestros líderes y pastores, pero el otro extremo, que es cuando
ponemos a nuestros líderes en un pedestal y les rendimos culto a nuestros líderes, esto es el problema que tenían más bien los corintios. Nosotros tenemos que estar aquí en medio, evitando los dos extremos. Pero hoy vamos a ocuparnos de este problema que tenían por lo menos los corintios, que es la adulación excesiva de sus líderes. Y Pablo nos da 6 motivos por qué no dar demasiada importancia a nuestros líderes y pastores. Vamos uno por uno. No vamos a descubrir América, pero son cosas por lo menos importantes para remarcar y recordar. El primero es que estos líderes que tenemos en la iglesia son, al fin de cuentas, son meros hombres. Son seres humanos. Y eso es algo que Pablo quiere resaltar en el versículo 1. Versículo 1 dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Está diciendo, si quieres pensar en nosotros, en mí, en Cefas, en Apolos, pensar en mí como ¿qué? Como servidores y administradores. Esto es lo que somos, no somos más que esto. Y estas 2 palabras son interesantes. Vamos a detenernos un poco en las 2 palabras que él emplea. El primero es servidores. Literalmente, la palabra es remador, eso es remar, ¿no? Remador inferior. Remador inferior. Es una palabra que en su etimología, en su origen, tiene que ver con aquellos que remaban en las galeras romanas, en los barcos romanos. No sé cuántos se acuerdan de Ben-Hur, de Charlton Heston, cuando estaba ahí. Ahora, esto no era del todo preciso porque Charlton Heston en la película es un esclavo y la mayoría de los remadores romanos no eran esclavos. Eran hombres libres asalariados. Pero no dejaba de ser un trabajo bastante humilde, bastante de pringados, digamos. Entonces, cuando él dice, yo soy un remador inferior, está diciendo, no estoy en ningún pedestal. La otra palabra que emplea es administrador. Es literalmente un mayordomo, uno que administra una casa. Entonces, ¿qué tienen en común esto? Son los dos trabajos, las 2 palabras tratan de personas subordinadas, humildes. El remador tiene un piloto que controla el barco. El administrador tiene un amo que manda en la casa. Entonces, si Pablo dice, yo soy remador, yo soy mayordomo, no soy nadie para tener un pedestal. Y ese es su primer punto. Y es interesante que él dice que el criterio para juzgar a un servidor o un administrador es su fidelidad. Al final del versículo 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y esto nos lleva al segundo punto. El criterio de juicio para un pastor, para un líder en una iglesia, es su fidelidad. Y ya que es por nuestra fidelidad que seremos juzgados, no nos corresponde a nosotros juzgar los unos a los otros. El segundo punto es que ni siquiera nos corresponde a nosotros evaluar, juzgar, ni para bien ni para mal, a nuestros líderes. Este juicio lo hará Dios. Versículo 4, final del versículo 4. El que me juzga es el Señor. Al final del versículo 5. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios.
Así que no me corresponde a mí hacer este juicio. El juicio es un tema interesante en la Biblia porque hay veces cuando nos insta que no juzguemos. Y hay otros momentos en que nos anima a juzgar ciertos temas. Hay varias cosas que nos corresponden juzgar y varios que no. Y uno de los áreas donde no hemos de emitir juicios es en juzgar el corazón de los demás. Y ya que los pastores, por ejemplo, serán juzgados por su fidelidad, eso es un tema interior del corazón. Pablo lo explica así, diciendo que el Señor es el que, versículo 5, aclarará lo oculto de las tinieblas. El Señor es el que manifestará las intenciones de los corazones. No podemos juzgar los corazones de los demás y evaluar su fidelidad. Ustedes no saben lo que hay en mi corazón esta mañana, por qué me he puesto aquí a predicar. Yo no sé lo que hay en tu corazón, por qué has venido al culto. El Señor juzgará estas cosas. Y Pablo lo dice hasta tal extremo que dice, ni siquiera me puedo juzgar a mí mismo. Yo conozco mi propio corazón un poco mejor que tu corazón. Conozco mis propias intenciones un poco más que tus intenciones. Pero ni siquiera a mí mismo me puedo juzgar. Esto lo dice en el versículo... ¿Alguien me lo dirá? Final del 3, gracias. Ni aún yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Está diciendo que estoy tan limitado en mi poder juzgar que no puedo ni siquiera dar un juicio fiable de mí mismo, porque me puedo autoengañar. Solo Dios puede juzgar. Entonces dejemos de emitir juicios sobre nuestros líderes en ese sentido. En tercer lugar, otro motivo por qué no hemos de adular demasiado a nuestros líderes es porque está relacionado con un tipo de orgullo que es peligroso. Versículo 6. Habla al final de que os envanezcáis unos contra otros. Tenemos la tendencia, cuando tenemos este espíritu partidista, de envanecernos, de fomentar el orgullo, un orgullo bastante peligroso. En un sentido es un orgullo muy natural y muy comprensible. Por ejemplo, si yo os pregunto, ¿qué 4 nacionalidades se sienten muy bien hoy por hoy? ¿Sabéis en qué 4 estoy pensando? A ver. Alguien está diciendo fútbol, va bien. A los americanos también tienen motivos hoy, ¿verdad? 4 de julio. Pero si digo los ingleses, los daneses, los españoles, los italianos, ¿me entendéis, no? Nos sentimos un poco más altos, un poco mayores hoy por hoy. ¿Por qué? Porque tenemos esa tendencia humana de ligarnos a algo más grande que nosotros, de asociarnos con algo más grande, sea un equipo de fútbol, un país o algo que nos hace sentir algo más de lo que somos solos. Y es natural esto, hasta cierto punto no es malo, pero es peligroso también. Y la Biblia nos dice que al fin de cuentas, si vamos a sentirnos satisfechos o vamos a sentirnos bien con nosotros mismos, solo hay una fuente legítima de esto. Solo hay una cosa podemos realmente enorgullecernos o sentir orgullo. Y esta cosa es
nada más ni menos que el Señor. Jeremías 9 es el versículo conocido en relación con esto. Versículo 24 de Jeremías 9. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice el Señor. Si te vas a sentir grande en algo, que sea en el Señor. De verdad que no tenemos otra cosa que, en última instancia. Lo único que tengo que realmente vale la pena no es que yo sea de esta nacionalidad, de este equipo de fútbol, de nada, de esta familia, de este apellido. Lo único que tengo bueno, si tengo algo, es estar escondido en Cristo, pertenecerle a Él. En esto sí que me puedo sentir más grande por la misericordia y la gracia de Dios. Pero estas personas que se decían, yo soy de Pablo para tomar la gloria ajena de Pablo, pues estaban perdiendo el tiempo. Entonces, no hagamos demasiada importancia de los hombres, son meros hombres. No nos corresponde juzgarles si son buenos o malos tampoco. Fomenta el orgullo. Cuarto lugar, fomenta la ingratitud a veces también. Es un ejemplo de ingratitud. Pablo tiene que decir en el versículo 7, ¿qué tienes que no hayas recibido? Cuando practicaban el espíritu partidista, estaban cayendo en una forma de ingratitud. ¿Por qué? ¿Qué decían? Bueno, si nos remontamos al capítulo 1, cuando empieza a explicar el problema, Pablo dice que ellos iban por ahí diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos. Y Pablo tiene que corregir esto y decir, no es que tú pertenezcas a Pablo, no es que tú pertenezcas a Apolos. Apolos y Pablo pertenecen a ti. ¿En qué sentido? En el sentido de que Dios da nuestros líderes a nosotros como regalo. Efesios 4, cuando explica la iglesia, los ministerios de la iglesia, dice que Dios dio apóstoles, pastores, maestros, etc. Entonces, nuestros pastores y líderes son un regalo de Dios, de parte de Dios, a ti. Nos corresponde entonces gratitud. No adulación al líder, sino gratitud a Dios. Entonces, cuando pensamos en Josué, por ejemplo, no es correcto coger a Josué y meterle en un pedestal. Si creemos que es un buen pastor, y yo más o menos creo esto, lo de más o menos, no sé. Más, menos no. Si creemos que es un buen pastor, la reacción correcta bíblica es gracias Señor. No es te adoro Josué, es gracias Señor. ¿Qué tenemos que no hemos recibido? Pues nada. Tenemos a Josué, tenemos a otros líderes que igual estamos agradecidos. Tenemos que estar agradecidos por ellos. Si no, y aquí hago una pequeña divagación, vamos a Romanos capítulo 1. Si no, caemos en un patrón muy peligroso, que es el patrón que ha seguido la humanidad desde el principio. Y Romanos 1, que es uno de los capítulos más importantes de la Biblia, lo explica. En Romanos 1 empieza a explicar que todo el mundo, en el fondo, sabe que hay un Dios. En el fondo. Hay muchos que lo niegan, tienen mecanismos para no pensar en ello, para negarlo, apartar esta idea. Pero en el fondo todos sabemos que hay un Dios. Pero hemos querido suprimir este conocimiento, machacarlo y mantenerlo aquí, que no salga a la superficie.
Y dice en el versículo 20, porque Romanos 1:20, las cosas invisibles de Él, su eterno poder, deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Eso es la humanidad en general, que niega a Dios. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaban como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Está explicando el proceso de la humanidad. Cuando intenta suprimir y sofocar este conocimiento de Dios que tenemos todos por naturaleza, simplemente mirando la creación, sabemos que hay un Dios. Entonces, ¿qué surge cuando empezamos a hacer esto? Las cosas que estamos hablando esta mañana, el orgullo, la ingratitud, ¿vale? No le dieron gracias, sino que se envanecieron. Y esto sigue y sigue, el patrón sigue, y es muy triste, porque entonces Dios abandona a una sociedad que actúa así. Les abandona a la idolatría y a la inmoralidad que explica a continuación. No vamos a seguirlo todo. Pero todo esto es un patrón que repetimos al nivel de la sociedad e individual. Si no tenemos las cosas claras, tenemos que entender esto en cuanto a nuestros líderes y más en general. No sentir orgullo, sino gratitud hacia el Señor por las cosas. Si no, vamos a caer en este patrón. Porque puede acabar, ese es mi quinto punto, puede acabar en una especie de idolatría hacia nuestros líderes. Y Pablo tiene que decir que no vayamos, versículo 6, que no pensar más de lo que está escrito. Aplicando esto a los líderes, tenemos que recordar que está escrito que Dios, Éxodo 20, versículo 5, es Dios celoso que no comparte su gloria con nadie. Por eso no adoramos a nuestros líderes, no tenemos que hacerlo. Y finalmente, ese tipo de espíritu partidista es divisivo, crea división. Porque fijaos en el versículo 6, cuando habla de envanecerse, que este envanecerse es unos contra otros. No es simplemente que yo digo que soy de Pablo, es que yo digo, soy de Pablo, entonces no soy de tu grupo, que sois de Apolos. Y hay división. Es la consecuencia final y es lo que le está preocupando a Pablo ahora mismo. Pues hasta aquí los 6 motivos por qué no hemos de adular, de poner en un pedestal a nuestros líderes, aunque les debemos respeto y les debemos obediencia a la medida que ellos nos predican la palabra de Dios, porque obedecemos a Dios y así es. Voy a terminar con dos observaciones. La primera es de notar que Dios es soberano en la manera en que nos llega el libro de 1 Corintios. Él usa unas situaciones muy tristes para que nosotros recibamos muchas enseñanzas importantes. Si no fuera por esos pecados de los corintios, no tendríamos esta carta, no tendremos tantas enseñanzas importantes. Veremos esto cada vez más al entrar en el libro, pero demos gracias a Dios por eso, que Él es soberano. En segundo lugar, me gustaría hacer una pregunta y contestar con un comentario. Yo creo que hoy por hoy no tenemos un gran problema con esto de meter a nuestros líderes en un pedestal o de estar divididos en esta manera. Puede pasar mañana, pasado mañana, pero hoy por hoy
creo que estáis de acuerdo conmigo, no adulamos demasiado a nuestros líderes en nuestra iglesia. Estamos más bien un poco hacia aquí, en mi opinión, el otro lado. No mucho, estamos bastante equilibrados. Estamos buscando el equilibrio. Entonces, ¿de qué nos sirve a nosotros? Ese es un problema que tenían los corintios, nosotros no. Pero yo creo que ese pasaje, aunque nosotros no estamos cayendo precisamente en la adulación excesiva de nuestros líderes, nos toca algunos temas que sí que llevamos dentro. El orgullo sí que llevamos dentro. La ingratitud sí que llevamos dentro, aunque no lo apliquemos en este área. Entonces, el Señor nos está llevando, animando con esos pasajes a examinarnos. Y me gustaría recordaros 1 Corintios 1, versículo 2, que creo que es el versículo clave del libro, en un sentido, un versículo clave para la vida cristiana en general. Vamos a mirarlo otra vez rápido. 1 Corintios 1, versículo 2. Cuando Pablo se dirige a la iglesia, lo curioso es que los llama, dice la iglesia en Corinto, a los santificados en Cristo, llamados a ser santos. Y esta frase creo que es clave. Somos santificados en Cristo, a la vez llamados a ser santos, que parece casi una contradicción. ¿En qué quedamos? ¿Ya estamos santos o nos falta ir hacia la santidad? Pues las dos cosas. Posicionalmente en Cristo somos santos. En el momento de creer, de poner tu confianza en Jesús, recibir su perdón, Dios te aparta, te da la justicia de su Hijo y eres santo a sus ojos. Mientras tanto, en nuestro día a día seguimos con el pecado dentro. Seguimos pecando. No somos del todo santos. Entonces estamos llamados a que este día a día experiencial empieza cada vez más a parecerse a lo que ya somos en Cristo. Y creo que esa es la clave para el libro de Corintios. Está diciendo Pablo, mira, Dios ha hecho esto en tu vida. Te ha salvado, te ha justificado, te ha santificado, te ha purificado. Ahora empieza a vivir conforme a lo que ya eres en Cristo. Entonces vemos esto. Ya eres santo, santifícate. Ya eres purificado, purifícate. Ya has sido enseñado, ahora aprende. Entonces, en nuestro caso, ya has sido unido, has sido unificado con los demás. Sois un cuerpo en Cristo. Pero por otra parte, lucha por la unidad. Vamos a orar para terminar. Padre, gracias porque tenemos cierto equilibrio en nuestra iglesia, cara a nuestros líderes. Creo que hoy por hoy entendemos que merecen respeto, que merecen imitación hasta cierto punto, sin caer en la adulación o una actitud excesivamente alta de ellos. Gracias porque hasta aquí nos has llevado. Pedimos que nos sigas ayudando a mantener una actitud equilibrada hacia nuestros líderes. Y si se manifiesta ese tipo de pecado, de orgullo, de ingratitud en otras áreas de nuestras vidas, tócanos, porque somos conscientes de que nos queda un camino de santidad por delante. Gracias porque nuestra salvación es segura
Gracias porque estamos justificados por la fe, pero quisiéramos vivir conforme a lo que tú ya has hecho en nuestras vidas. Ayúdanos a aplicar todo esto a nuestra vida diaria y a ser sal y luz donde nos has puesto esta semana. En el nombre de Jesús, amén.